¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras siendo observado o influenciado por una fuerza desconocida? ¿Has escuchado voces, murmullos y no has visto nada? ¿Te has preguntado si la posesión demoníaca es real? En este primer episodio de Zona Infernal hablaremos y exploraremos las historias y las experiencias de personas que han sido afectadas por la posesión de demonios, desde la religión hasta la ciencia. Así que únete a mí en este viaje al corazón de la oscuridad. Esto es Zona Infernal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos. Mi nombre es Michael Yauri y este es un podcast que se va a hablar de ocultismo, vamos a hablar del satanismo, hablaremos también de hechicería, brujería, hablaremos de libros, apócrifos, grimorios y todo lo que tiene que ver del lado oscuro. Hoy hablaremos de un tema algo complejo y controvertido que tiene diferentes perspectivas, explicaciones y tratamientos. De la posesión de demonios vamos a hablar hoy día. Pero antes de empezar este podcast, me gustaría que me des un like y te suscribas a este canal. No olvides activar la campanita y compartir este video. Y si tú eres un fanático del terror y tienes una historia que contar, puedes enviarme tu historia al correo de zonainfernal.terror@gmail.com y lo contaré en el próximo episodio. Dicho eso, empecemos. ¿Qué nos dice la ciencia de la posesión de demonios? Para empezar, la ciencia no reconoce la posesión demoníaca como una realidad, lo que a menudo se describe como posesión demoníaca desde una perspectiva científica. Se considera que son trastornos mentales o neurológicos, como trastornos disociativos, psicosis o histeria. Incluso la Organización Mundial de Salud clasifica la posesión demoníaca como un tipo de trastorno disociativo en la clasificación internacional de enfermedades. Y por otro lado, la religión nos dice que la posesión de demonios es el control e influencia que mantiene a una persona cautiva, a un espíritu inicuo, invisible, que puede tomar el control del cuerpo de una persona. Esto puede manifestarse de diferentes maneras, como el comportamiento, cambio de la voz, personalidad, salud física o mental. La historia que estamos a punto de hablar sucedió en Perú. Esta es la historia de una chica llamada Pamela. Hoy en día ella tiene 45 años y la experiencia que tuvo lo sucedió cuando solamente era una niña de 13 años que vivía en un hogar cristiano en la parte de San Juan de Miraflores, que queda por Atocón, creo, en Perú. Y su familia rentaban un tercer piso donde vivían varios de sus familiares. Pamela era una chica normal y tiene dos hermanos de casi su misma edad, quienes jugaban como cualquier niño, disfrutando una niñez muy inocente, cuando de eso su madre había recibido una noticia donde le dijeron que vendían terreno en esos tiempos por Villa El Salvador y le animaron para que ella pudiera ir, ya que el precio estaba cómodo en esos tiempos, ¿no? Como la madre de Pamela había trabajado y había juntado dinero, no dudó en ir a comprarlo. Entonces salieron casi toda su familia. Eran aproximadamente las 4 de la tarde que salieron en un transporte, pero como no conocían bien el lugar, no les quedó otro más que preguntar, ya que en esos tiempos la tecnología no era muy avanzada y los celulares eran muy caros, así que preguntaban en dónde quedaba. Cuando en eso Pamela empezó a sentirse mal, empezando a quejarse y dijo: mamá, me duele mi estómago. Y su madre le dijo: ¿pero por qué? Seguramente algo te ha caído mal. Pero Pamela solo respondía: no lo sé.
Entonces le dijo: mamá, quiero ir al baño. Pero como era un lugar muy habitado y ya se habían bajado también del bus, su madre dijo: ahora, ¿dónde habrá baño acá? Entonces siguieron caminando, buscando el sitio, pero Pamela empezaba a quejarse más. Me está doliendo mi estómago. Y Pamela empezó a empeorarse más. Pero su madre, como al ver que no había baño, se acercó a su esposo y le dijo: ¿sabes? Pamela se siente mal y dice que le duele fuerte el estómago y que quiere ir al baño, pero por acá no hay. Ahora, ¿qué hacemos? Y su esposo, al escuchar eso, dijo: tal vez tiene cólicos, pero que se aguante un poco, porque aún no hemos llegado al terreno. Tal vez ahí pueda haber un baño. Pero Pamela insistía que le estaba doliendo. Entonces, al quejarse demasiado, su padre le dijo: pero bueno, entonces regresemos a la casa, ya otro día podemos volver. Entonces se regresaron y no lograron llegar al terreno. Eso de las 6 de la tarde llegaron nuevamente a su casa, pero con una necesidad de entrar al baño. Y da la casualidad que no solo Pamela quería entrar al baño, sino que su papá y su mamá también querían entrar. Entonces, como viven varios en esa casa, le dijo el papá a su hermana, que se encontraba ahí, que también ocupa uno de los pisos: hermana, un favor, empréstame tu baño, ya el mío está muy ocupado. Porque supuestamente ahí debería estar Pamela. Entonces el padre entró y en eso empezaba a escuchar bulla y gritos. Y su padre pensaba que estaban jugando los niños. Cuando en eso uno de sus hijos se acerca al baño para tocarle la puerta al padre y le dice: papá, papá, apúrate, Pamela se está matando. Su padre, al escuchar eso, decía: ¿qué? ¿Se está matando? Sí, rápido, rápido. Pero como el padre había entrado al baño y dada la circunstancia, pues no logró ni limpiarse por la urgencia que estaba sucediendo. Rápidamente se levantó el pantalón y se fue corriendo hacia su hija. En cuanto llega a la habitación, habían 3 personas mayores agarrando con fuerza a Pamela. Uno era su madre y los otros 2 las hermanas de la madre, aparte de 2 niños que eran sus hermanos que también se encontraban ahí. Y Pamela gritaba con fuerza diciendo: suéltenme, suéltenme. Tenía una fuerza descomunal que las 3 personas les costaba sujetarla, incluyendo al padre, que ya serían 4, pero ni aún así lograban sujetarla. Cuando Pamela gritaba, salía una voz gruesa e intimidante, una voz muy ronca, pero era una voz que tenía autoridad. Todas las personas que estaban en ese ambiente empezaban a temblar y Pamela quería soltarse para poder aventarse por la ventana. O sea, Pamela quería suicidarse como sea. Y la manera más rápida era tirándose del 3er piso. Pero obviamente su familia no lo iba a permitir. Cuando en eso la madre de Pamela le dice a uno de sus hijos: corre, vaya rápidamente a traer a uno de tus tíos. Porque la madre decía: como es hombre y tiene más fuerza, seguramente nos ayudará más. Entonces fue el hermano menor a llamarlo diciendo que le ayudara por favor. Pero el tío solo le dijo que no, que ya iba a dormir y que no podía, ya que él pensaba que todo era una broma. Así que ni caso le hizo. Pero había un hombre más, que es el abuelo de Pamela. Pero resulta que el abuelo era corto de vista, pero era una persona cristiana. Entonces se acercó al escuchar toda la bulla que estaban haciendo. Y el abuelo dijo: ¿qué está pasando acá?
Entonces la madre de Pamela, al ver a su padre, le dijo: papá, Pamela quiere matarse, quiere tirarse hacia abajo. Entonces el abuelo, al escuchar eso, reaccionó rápidamente y le dice: ya sabes qué, agárrale bien. Y la otra hija, pensando que era su hija, que también es cristiana, le dice: vamos a orar. Pero en eso, cuando la hija le toca la cabeza a Pamela, el espíritu que estaba en Pamela también entró a la hija. Y ya habían 2 personas poseídas en ese lugar. Como el abuelo no miraba bien, se había confundido con una de sus hijas. Entonces, ya la otra también quería tirarse por la ventana. Y como sea, también lo agarraron. Pero no se dejaba. Y el abuelo decía: sujétalo bien, para poder orar. Y en eso el abuelo le sujetó primero a Pamela. Y empezó a reprender al espíritu con autoridad. Mientras que salía una voz que decía: suéltenme. Y el espíritu empezaba a quejarse. Y no se quedaba quieto. Y no se dejaba para nada. Cuando en eso empezó a hablar lisuras. Y de repente empezó a hablar unas lenguas extrañas. Mientras que el abuelo le decía: yo te conozco, yo sé tú quién eres, y tú no tienes autoridad sobre ella, suéltalo, Satanás. En ese momento empezó a arrepentir diciendo: en el nombre de Jesús, hasta que se calmó. Entonces, ni bien se calmó, el abuelo al toque agarró a la otra hija y empezó a orar por ella también, y empezó a hacer lo mismo. Entonces también se calmó, a la diferencia que en la otra persona, en su otra hija, el espíritu solamente gritaba. Había una diferencia. En el otro el espíritu hablaba, botaba en lengua, pero en la otra hija solamente gritaba, quejándose. Cuando en eso, dentro de la habitación, había una sombra que se había manifestado. Y la sombra salió volando. Pero resulta que se fue para la otra habitación. Resulta que en esa habitación vivía el tío. ¿Sí? El tío que no quería ayudar. Él estaba durmiendo. Y dice que el tío sintió que alguien había pateado su puerta y que había entrado a su cuarto. Así que él sintió una presencia negativa que le aplastaba el estómago y se le iba el aire y no podía gritar. Y dice que él quería gritar con fuerza o correr a hacer lo que sea, pero no lo dejaba. Y entonces, ni bien se movió su cuerpo, salió corriendo y gritaba desesperadamente fuera del cuarto. Y después vio que algo se había ido por la ventana, mientras que en la otra habitación, donde se encontraba Pamela y su tía, estaban tiradas en el piso, bien pálidas, con los ojos muy blancos, y tenía espuma en la boca. Su madre empezaba a llorar porque pensaba que su hija se había muerto, y decía: ¿cómo es posible? ¿En qué momento? Y trataban de auxiliarla. Mientras que el abuelo seguía orando por la niña. Entonces decían: creo que se ha muerto, o solo se habrá desmayado. Así que le llevaron a la cama a ambos para que puedan descansar. Su tía levantó antes que Pamela, y Pamela levantó después de 1 hora aproximadamente, pero con un dolor de cuerpo y con un dolor en los labios, ya que se había mordido mucho. Y al toque lo atendieron y lo primero que le dieron fue un vaso de agua, porque decía Pamela: tengo mucha sed. Entonces el abuelo se acercó, empezó a hablar con Pamela, le decía: a ver, Pamela, cuéntame, ¿qué has hecho? ¿O qué estabas haciendo? Entonces Pamela le decía: no lo sé, abuelito, yo no he hecho nada, solo me recuerdo que me estaba doliendo mi estómago y de repente
se me apareció un personaje de color negro, con una capa muy oscura, que me empezó a arrastrar y a jalar de los cabellos. Y en eso aparecí en un descampado, donde no había nada. Era como un desierto. Y ese personaje me empezaba a arrastrar con fuerza. Y yo traté de librarme, pero no podía hacer nada. En eso, a lo lejos, vi una luz blanca, pero muy blanca, que vino muy rápidamente hacia mí. Y en un par de segundos se manifestó como en forma de un hombre, que no podía verle el rostro, pero también tenía una capa, y era muy blanca y resplandeciente, que cubría todo su rostro con una luz muy radiante. Y ese personaje blanco se le aventó encima. Entonces empezaban a pelear con la sombra que me estaba sujetando. No quería soltarme para nada. Después miraba un barranco horrible, un hueco profundo que no se miraba en dónde terminaba, pero de ahí salía humo negro, como si estuvieran quemando algo ahí abajo. Recuerdo que ahí me quería tirar ese espíritu negro que me sujetaba, pero el hombre de blanco me salvó, logró vencerlo, me sujetó y vi que me alejaba de ese barranco a una velocidad inimaginable que nunca he visto en mi vida. De ahí me desperté y no recuerdo nada más. Mientras que mi madre lloraba desconsoladamente por la preocupación de que tal vez no pude haber despertado, mi abuelo solo me sonrió feliz al ver que estaba a salvo y me explicó todo lo sucedido, diciéndome que también que el diablo quería llevarse mi alma, pero el ángel del Señor escuchó su oración y fue a salvarme. Pero en mi mente pensé si en verdad era un ángel o tal vez fue el mismo Jesús que me rescató de esa oscuridad. Pero igual estoy agradecida, solamente que hasta el día de hoy no sé cómo ese espíritu se metió dentro de mí. Yo tan solamente era una niña de 13 años y no puedo recordar más esa parte. Es muy espeluznante y terrorífico tu historia, de verdad. Creo que para que este espíritu haya entrado en ti, no es porque no hayas hecho nada, sino que sin querer tal vez pudiste haber agarrado algún objeto embrujado tal vez. Y por lo que tú me dices que tu familia es cristiana, puede ser que también, ¿no?, la envidia de mucha gente en esos tiempos también, y como también me hablas de más de 30 años atrás, y creo que esos lugares eran muy descampados y sucedían muchas cosas, ¿no? Y por lo que veo, gente, qué bueno que tu abuelo era cristiano y tenía autoridad para que pueda expulsar ese espíritu, porque así cualquier persona como la de tu tía que te agarró y te pasó, se dice que para que tú puedas expulsar a un espíritu tienes que ser bien consagrado, y al parecer, bueno, tu tía no lo era, ¿no? Y bueno, se equivocó tu abuelo también, pero menos mal que no pasó a otras desgracias, y gracias a tu abuelo que puedo salvarte. Bueno, claro, no, siempre la oración para aguantar a todos los espíritus. Y con esta historia hemos llegado al final de este video, así que por favor cuéntame en los comentarios qué te pareció esta historia y qué piensas tú de las posesiones. Sin más que decir, no te olvides de suscribirte a este canal y darle me gusta a este video. Y si deseas apoyarme para mejorar este canal, puedes también yapearme al QR que aparecerá en pantalla. Y no te olvides de contarme tu historia en zonainfernal.terror@gmail.com. Nos vemos en el próximo video. Mi nombre es Michael Yauri y esto fue Zona Infernal, donde tus miedos
se harán realidad. Chao, chao.